Hola, hola, bienvenido o bienvenida a esta cuarta clase de este seminario de suplementación para pérdida de grasa y ganancia muscular. Recuerda que si no has visto las anteriores clases, primero vaya a verlas porque si no, no va a entender muchas de las cosas de las que estamos hablando. Y recuerden entonces que estamos hablando de ese 80% que solamente va a dar el 20% de los resultados. Recordemos que los suplementos no son la parte más importante, entonces por eso primero debemos prestar atención a lo que de verdad nos va a dar resultados. Los suplementos solamente nos van a dar un pequeño porcentaje de todos los resultados. ¿Has visto esto? Entonces vamos a empezar con los suplementos de la categoría A, que son de los que más tienen evidencia científica, y vamos a empezar entonces con la proteína en polvo. Y no hay mejor forma de hacerlo que hacerlo directamente con esta infografía que la pueden encontrar en mis redes sociales. Entonces, lo primero que debemos saber sobre la proteína en polvo es que no es un esteroide ni una droga, porque muchas personas dicen, ah, no, es que proteína, toma proteína en polvo, entonces ah, no, ya está consumiendo esteroides. Entonces, debemos tener en cuenta que simplemente la proteína no es un esteroide ni una droga y muchas personas, incluso muchos nutricionistas, simplemente digamos, la recomiendan o dicen que es un alimento más porque es algo que lo podemos consumir a cualquier hora del día y nos podemos combinar con muchas cosas. Entonces, tampoco por sí sola va a ser que te veas como Hulk, porque muchas personas, digamos, muchos hemos hasta pasado por ahí que, digamos, queremos ganar masa muscular o algo, entonces lo primero que preguntamos es qué, qué proteína comprar y pues creyendo como que por sí solos ya nos van a hacer ganar músculo. Entonces simplemente digamos que la proteína en polvo es algo que nos puede ayudar a cumplir con nuestro diario de proteína, pero que no la necesitamos si estamos cumpliendo con la alimentación en cuanto a los requerimientos de proteína. Y también además existen, digamos, muchas formas de proteína en polvo, como por ejemplo la caseína, también proteína de carne, proteína de insectos, proteínas de vegetales, pero digamos que dentro del valor biológico que tienen esas proteínas, de primera estaría, digamos, la proteína de lactosuero, la proteína whey, y ya de ahí para abajo entonces estarían las otras proteínas, y digamos que la proteína vegetal, que es, digamos, la que vende, por ejemplo, Herbalife, esa proteína está, digamos, digamos que es como un rango medio, entonces no es como la mejor, como muchos de ellos dan, no es que la proteína de Herbalife es la mejor porque ellos lo dicen. Entonces, simplemente tener en cuenta que esa es una proteína vegetal y que entre la mejor está la de lactosuero, la whey, que es de la que vamos a hablar. De la más común, que ofrece un aminograma más completo, digamos que todas las proteínas están llenas, digamos, de muchos aminoácidos. Cuando las consumimos, entonces lo que hace nuestro cuerpo es como destruirlas para convertirlas en aminoácidos y de ahí entonces, digamos, distribuirlas para las diferentes partes del cuerpo. Entonces, digamos que la que ofrece un aminograma más completo es la que se obtiene del lactosuero, es decir, la whey, y son un subproducto de la fabricación del queso. Entonces, lo que hemos de tener en cuenta es que en la leche encontramos caseína, que es un 80%, y la whey lactosuero, que sería un 20%. Entonces, luego de que se hace, digamos, todo el proceso de transporte, de análisis, de pasteurización, de coagulación, de filtración, separación de grasas y carbohidratos, también de secado y demás, después de todo eso, entonces nos encontramos con diferentes tipos de whey, diferentes de proteínas whey, entre las que estarían la concentrada, la aislada y la hidrolizada. Entonces, llegados a este punto, digamos, ¿cuál escogeríamos? Entonces, digamos que comparando, podemos saber, digamos, que la concentrada es más barata que la aislada o la hidrolizada, pero el porcentaje de proteína, digamos que también la concentrada es menos que las otras dos. El sabor es mejor en la concentrada porque digamos que tiene más carbohidratos y grasas, y en las otras dos es menos bueno. Y ya entonces en cuanto a grasas y carbohidratos, entonces tiene más la concentrada. Las calorías, también en la concentrada tiene más calorías que las otras dos, y la absorción, digamos que la mejor absorción daría la hidrolizada. Pero digamos que en resumen, la whey concentrada, que es la más común, es decir, esta primera, le puede venir bien a la mayoría de personas, ya que digamos que aunque tenga entre 1 a 2 gramos de grasa por servicio, sigue siendo una fuente limpia de proteína.
y siempre y cuando digamos que tenga menos de un 80%, que tenga al menos un 80% de proteína por cada 100 gramos del producto, es decir, que digamos, si una proteína, digamos que digamos, usted compra un kilo, que por lo menos el 80%, que por lo menos 800 gramos sean de proteína pura, que no sean tantas cosas como lo vimos en anteriores clases, que son, digamos, mezclas patentadas, entonces le meten de todo y a lo último usted no está consumiendo tanto proteína que es la que usted quiere eh, que, que le brinde el suplemento. Entonces, si se hace, digamos, una comparación, sería entre la proteína concentrada y la aislada, porque aunque, digamos, la aislada, a pesar de tener menos calorías, por tener menos grasa y carbohidratos, digamos que se puede utilizar en dietas, por ejemplo, de competiciones, pero digamos que en la mayoría de casos la concentrada puede venir bien para la mayoría de las personas. Entonces, la concentrada puede servir tanto para volumen como definición, además de ser más barata. Acá también vendríamos con la parte de si, digamos, hay que hacer una proteína para hombre y otra proteína para mujer. Entonces, simplemente tener en cuenta que la proteína es proteína, independientemente de si usted es hombre, si usted es blanco, si es negro, si es chino, si es esto y aquello, la proteína es proteína. Entonces, simplemente tener en cuenta que cualquier proteína puede servir para ambos sexos. Y también es recordar que el alimento por sí solo es más que solo proteína y más adelante cuando estemos hablando de cada uno de los suplementos vamos a ver por qué. Entonces es más que solo que proteína, grasa y carbohidratos, por lo que digamos nos debemos centrar en consumir la mayor parte del tiempo de alimentos reales y que un suplemento no va a arreglar lo mal que estemos llevando la nutrición. Entonces obviamente como vimos en anteriores clases, si no conocemos la parte del balance energético, los macronutrientes, los micronutrientes y demás, entonces, y no conocemos ni siquiera cuánto es nuestro requerimiento de proteína, entonces el suplemento no nos va a paliar eso mal que ya estamos haciendo. Entonces, digamos que hay muchas marcas en el mercado, con cuál me cojo o cuál es como la más indicada para saber. Entonces, acá en Colombia, digamos que se consumen muchas marcas, pero antes de hablar de las marcas, este es otro de los posts que también tenemos en las redes sociales que lo pueden ir a buscar. Antes de hablar de las marcas, debemos recordar que el uso de la proteína en polvo puede ser interesante en ciertos contextos, como por ejemplo personas mayores porque tienden más a perder masa muscular, dietas bajas en proteínas, que muchas veces a las personas no les da para llegar solamente con la alimentación al diario de proteínas, también dietas bajas basadas en vegetales con bajo aporte de aminoácidos esenciales, porque digamos que muchas veces, digamos que lo que es la proteína animal tiene un mejor aminograma que lo que es una proteína vegetal, entonces en la proteína vegetal le toca hacer como más combinaciones para poder llegar a ese diario y digamos que puede ser más interesante suplementar en una dieta basada solamente de vegetales a una dieta que tenga, digamos, todos digamos, los alimentos que vengan directamente de los animales. También para personas por comodidad o porque sea, digamos, mucho volumen de alimentos en un superávit calórico. Porque, por ejemplo, muchas personas, digamos, no es lo mismo una persona que mida 1,60 y necesita, por ejemplo, 120 gramos de proteína al día a una persona que mida, por ejemplo, 2 metros y necesite, por ejemplo, unos 400 gramos de proteína al día. Entonces, obviamente, una con respecto a la otra va a necesitar mucho volumen de alimentos. Entonces, obviamente, para la que necesita más volumen de alimentos, puede ser más interesante consumir el batido de proteína que no lo deje como tan lleno a estar comiendo y comiendo solamente alimentación. Entonces, para estas personas podría ser bien. Y aunque digamos que nos podemos, digamos que la proteína nos puede ayudar, tampoco es imprescindible porque podemos obtener los mismos beneficios en cuanto a salud, masa muscular, con alimentos que igualen la calidad, la cantidad de proteína y los aminoácidos esenciales. Entonces, no podemos parchar una mala alimentación con suplementos como hemos estado diciendo durante todo el seminario. Y una vez visto esto, entonces digamos que debemos tener en cuenta que el porcentaje de proteína y los valores van a variar de un sabor a otro en la misma marca, por lo que digamos que una sola marca puede tener un producto que sea de baja calidad y otro que sea de alta calidad, indispensablemente de que sea una marca buena. Entonces, esto es debido porque a la cantidad, digamos que tiene diferente cantidad de adictivos,
como saborizantes, colorantes, aromas y demás. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un ejemplo con una marca acá de Colombia que es una Megaplex. Digamos que esta Bypro, todas son Bypro y todas son de la misma marca, pero esta con respecto a la proteína que trae por cada 25 gramos del producto, que 25 gramos es el scoop que viene, que es más o menos pequeñito, porque hay unas que vienen como con una jarra. Entonces, digamos que el scoop de 25 gramos, que más o menos sería así. Entonces, que digamos que por cada 25 gramos, que al menos esta traería 20 gramos de proteína, mientras que esta traería 11 gramos de proteína y esta traería 14 gramos de proteína. Entonces, aunque sea de la misma marca, digamos que son proteínas de baja y de alta calidad porque está trayendo más y menos proteína. En cuanto a las calorías, entonces lo mismo, esta primera traería menos calorías que las otras dos, pero si comparamos, digamos, entre diferentes marcas, digamos, de las mejores marcas que hay acá en Colombia, entonces digamos que la proteína por cada scoop de 25 gramos que traería, entonces serían, digamos, valores muy similares, se asemejan entre los 18 a los 22 gramos por cada scoop, y en cuanto a las calorías también, digamos que se asemejan mucho, y el valor por libra, entonces digamos que también estaría como entre 50.000 a 60.000 pesos. Entonces, digamos que cuando hablamos de una marca en específico que sea la mejor marca, vemos que si sacamos las mejores proteínas de todas las marcas, se asemejan como mucho a lo que traen la mayoría, pero es como tener en cuenta que, digamos que acá solamente estamos teniendo en cuenta la proteína y no los demás adictivos, que fue lo que vimos anteriormente, que digamos pueden traer que, que creatina, que eso y aquello, entonces pueden ser hasta marcas patentadas, pero entonces olvida la que es simplemente como comprar la parte de la proteína. Y también existen otros tipos de proteína en polvo que son a base de suero de leche, pero las que son a base de suero de leche son como las más comunes, ya que la whey es la que tiene un aminograma más completo, como vimos anteriormente. Y ya si queremos saber entonces más acerca de qué suplementos en el mercado valen la pena, podemos buscar en examine.com, que ya lo dijimos en anteriores clases de este seminario, para que investiguemos, digamos, algún suplemento en específico. Y no obstante, debemos tener en cuenta digamos, si nosotros estamos comiendo 4 veces al día y un batido, al final de la semana estamos consumiendo 28 comidas y 7 batidos de proteína. Entonces, lo ideal es que nos centremos en mejorar esas 28 comidas en vez de buscar cuál es la mejor proteína, cuál es el mejor polvo, que solo va a formar una pequeña parte de toda la nutrición. Entonces, acá es tener en cuenta que, digamos, si yo necesito por ahí 130 gramos de proteína al día, un scoop de estos, entonces me va a dar 20 gramos de proteína y me quedarían faltando 110 gramos de proteína. Entonces, esos otros 110 gramos de proteína, ¿de dónde van a venir? Eso no van a ser, digamos, que mágicos por solamente tomar la proteína en polvo. Entonces, la proteína en polvo, digamos, me va a dar 20 gramos de proteína, y si necesito 130 gramos de proteína, entonces debo tener en cuenta que debo consumir buenas fuentes de proteína para cumplir con ese requerimiento, como por ejemplo la carne, el pescado, el huevo y demás, que más adelante vamos a ver cuáles serían como esas fuentes, y ya simplemente como tener en cuenta eso. Ya también en cuanto a la parte de la caseína, acá veíamos que en la leche encontramos caseína un 80% y el la whey o lactosuero un 20%, y simplemente es tener en cuenta que, digamos, en ciertos contextos, la caseína puede ser más importante que la whey, o simplemente eso va a depender de los gustos de cada persona, pero no es como matarnos la cabeza de cuál de las dos es mejor, si esto y aquello, sino que digamos que la caseína nos va a aportar más saciedad. Entonces en etapas cuando estemos en pérdida de grasa, como vamos a estar consumiendo menos calorías de las que necesitamos, nos puede servir mucho más una caseína porque nos va a mantener como más llenos, nos va a mantener como que no estemos buscando tanto alimento, y también porque esta va a tener una absorción más lenta. Entonces digamos que muchas veces las personas la pueden utilizar durante la noche porque, digamos, antes de dormir, entonces simplemente se acuestan y ya entonces digamos que el pico de la MPS va a perdurar hasta que nos levantemos nuevamente, pero no va a cobrar, digamos, mucha relevancia si al final del día estamos cumpliendo con todos los gramos de proteínas que necesitamos. Y ya también entonces, en cuanto a cuánto tomar, es simplemente saber cuánto necesitamos cada uno. Digamos que la proteína en sí en general va a ser entre 1,6 a 2 gramos
o a 3 gramos, dependiendo si está en pérdida de grasa o en ganancia muscular. Entonces, digamos que una persona que, digamos, pese 60 kilos y que sea, digamos, 2 gramos, entonces serían 120 gramos al día, y digamos que el scope de proteínas dependiendo de la marca, entonces digamos que me va a aportar 20 gramos de proteína, entonces obviamente ahí va a estar faltando otros 100 gramos, que eso nos los va a aportar lo que es, digamos, el pescado, la carne, el pollo, también la parte de las legumbres, como por ejemplo el frijol, los garbanzos, también la parte de los huevos, la parte de los lácteos y demás. Entonces, si sirve para pérdida de grasa y ganancia muscular, si sirve para ambos casos, y ya simplemente saber cuánto necesito yo diariamente, pero que el polvo en sí solo solamente va a formar una pequeña parte de todo lo que necesito al día, y el resto, digamos que lo debo estar cumpliendo con los alimentos más sanos. Entonces, seguiríamos con el siguiente suplemento, que de la categoría A sería el monohidrato de creatina, y este suplemento es el más estudiado al día de hoy. Digamos, es de los suplementos que más tiene evidencia detrás, y digamos que la creatina de monohidrato simplemente se produce de forma natural en nuestro cuerpo a partir de los aminoácidos de glicina, metionina y arginina, y también es usado en el sistema energético de fosfocreatina, que ayuda durante los primeros 10 segundos de una actividad de alta intensidad. Entonces, digamos que acá debemos tener en cuenta que, digamos que la creatina es como ese crédito que nosotros le echamos a la máquina cuando queremos que funcione. Entonces, la creatina es como ese crédito que le va a estar echando a los músculos de nosotros cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad, digamos, de alta intensidad. Por ejemplo, levantar un 1RM, que sería una repetición máxima. Entonces, digamos que usted lo va a necesitar alzar eh, lo más rápido posible, pero no se va a demorar mucho, mucho tiempo, como por ejemplo estar en un circuito o por ejemplo realizar, digamos, una serie común y corriente, por ejemplo, de press de banca, que va a demorar, digamos, unos 30 segundos. Entonces, digamos que durante los primeros 10 segundos, este monohidrato de creatina es donde más nos va a ayudar, porque nos va a hacer a ganar más rendimiento. Y digamos que en cuanto a esto, lo ideal es consumir entre 3 a 7 gramos al día, que sería más o menos, por ejemplo, muchas veces en los tarros de leche que vienen para los niños, está como están como estas cucharitas que son más o menos como pequeñitas. Entonces eso más o menos es como la medida de 5 gramos, para que tengamos una referencia. Entonces, digamos que de 3 a 7 gramos al día estaría bien. Y también tener en cuenta que nos debemos, pues lo ideal es consumir la creatina en suplemento, porque digamos que si lo podemos consumir de los alimentos, más directamente de la carne, pero cuando estamos, digamos, cocinando la carne, cuando la estamos fritando, se va perdiendo todos esos compuestos de creatina, y digamos que para cumplir con los 5 gramos al día, por lo menos, necesitaríamos consumir más de 1 kilo solamente de carne. Entonces, imaginen todos los días solamente 1 kilo de carne, pues no dan las tajadas. Entonces, lo ideal es simplemente que si quiere puede consumir este monohidrato de creatina en forma de suplementación, y cuándo tomarlo. Digamos que no cobra tanta relevancia cuándo tomarlo, sino que lo esté tomando durante el día, pero lo ideal es, digamos, consumirlo después de que entrene, pero no va a cobrar tanta relevancia, sino que simplemente que no se le olvide, porque esto lo que hace es, digamos, que lo que yo me tomo hoy es lo que voy a rendir el día de mañana. Entonces no es que me lo tomo antes del entrenamiento para rendir en el entrenamiento, sino que lo que me tomé hoy es lo que me va a servir para mañana. También con qué tomarlo. Digamos que muchas veces se dice que tomarlo con carbohidratos, que tomarlo con proteína y demás. Entonces lo ideal es, pues se puede tomar simplemente con agua, no matarse como tanto la cabeza con qué tomarlo, sino que hay que tomarlo. También sí hay que hacer una fase de carga y descarga. La fase de carga es que muchas veces no se consumen, digamos, de 3 a 7 gramos al día, sino que se consumen por ahí 20 gramos al día durante las primeras semanas, para poder, digamos, tener como mejor, como más beneficios de estar consumiendo la creatina. Pero llegados a un punto, digamos que nuevamente se vuelve todo como a normalizar. Entonces, digamos que si la persona quiere hacer la fase de carga, lo puede hacer sin ningún problema, pero si no, tampoco hay ningún problema, porque va a llegar a un punto en donde ya
el rendimiento va a ser, digamos que se van a encontrar, como que uno va a subir más rápido y el otro va a ir más lento, pero va a llegar a un punto en donde se van a encontrar, entonces no va a tener como mucha relevancia hacer la carga. Y la descarga también, digamos, es lo ideal, lo pueden hacer, digamos, cada 2 o 3 meses, porque, digamos, le puede generar tolerancia al cuerpo y después de cierto punto puede que de pronto no le haga como mayor, digamos, no tengamos como mayor beneficio. Entonces lo podemos hacer, digamos, dejar de consumir durante 15 días, durante un mes, y ya otra vez empezar para poder tener nuevamente los beneficios. En cuanto a la retención de líquidos, que muchas veces se habla de esto, digamos que sí hay cierta retención de líquidos, pero esa retención de líquidos es buena porque digamos que durante la retención de líquidos es donde se estaba dando todo el proceso en la célula para poder que nos beneficiemos de ese monohidrato de creatina. Y en cuanto a retención de líquidos, no es que nos vayamos a llenar los músculos de solamente agua, entonces nos vayamos a ver así todos flácidos y todos grandes, no. Esa retención de líquidos va a ser muy mínima, entonces digamos que usted se puede ver un poquitico como más bombeado, pero no es que se vaya a ver así súper grande, no. Es simplemente como algo normal de la creatina. En cuanto a la alopecia, que es, digamos, pérdida de pelo, que también se asocia mucho a eso, digamos que los estudios que se hicieron en esto es más que todo en personas que ya tenían como una patología en sí, pero a la larga, digamos que no se ha demostrado que la creatina pueda tener alopecia o pueda tener estos efectos en las personas. Y también sí sirve para pérdida de grasa y ganancia muscular, sí sirve para pérdida de grasa y ganancia muscular porque obviamente nos va a mantener el rendimiento. Entonces lo ideal es, digamos, consumirla si se puede, porque es de los suplementos más estudiados. Y también lo ideal es que el monohidrato de creatina esté avalado por este sello de Creapur, que es, digamos, porque muchas veces no quiere meter, digamos, cacho por liebre, entonces lo ideal es simplemente, si tiene este sello de Creapur, mucho mejor. Y seguiríamos entonces con la categoría, con la parte de la cafeína y la L-teanina. Entonces digamos que estas, lo que es la parte de la cafeína, está muy asociado con lo que queremos nosotros, que el pre-workout, que es simplemente como lo que tomamos antes del entrenamiento para que rindamos en el entrenamiento. Entonces, esta demuestra su efectividad a la hora de mejorar el rendimiento y reducir el cansancio, que sería la parte de la cafeína. Y la parte de la L-teanina, digamos que va a paliar como todos esos efectos secundarios que puede tener la cafeína en algunas personas que pueden tener menos tolerancia. Entonces, digamos que en cuanto a la tolerancia, eh, lo ideal es que, por ejemplo, la cafeína se puede utilizar tanto para cansancio o para mejorar la fuerza. Entonces, digamos, para cansancio puede consumir de 1 a 3 miligramos por kilogramo al día, y para fuerza, digamos que puede consumir de 4 a 6 miligramos al día, 60 minutos antes del entrenamiento. Y en cuanto a la tolerancia, digamos que va a depender mucho de cada persona. Entonces, lo ideal es que cada persona empiece como por el valor más mínimo y vaya subiendo más o menos a medida que ya vaya ganando como más rendimiento. Y ya, digamos, en cuanto a la concentración, digamos que muchas veces, pues a muchas personas, uno de los efectos secundarios que puede tener es que no las deja, digamos, concentrar bien o no las deja rendir bien durante el resto del día. Entonces, simplemente como tener en cuenta eso. Y también en cuanto a la concentración, es porque muchas veces, digamos, cuando lo estamos consumiendo directamente del tinto, entonces puede, digamos, dependiendo de la marca, puede tener más cafeína o menos cafeína, entonces por eso digamos, la recomendación, si se va a consumir no en forma de suplemento, sino en forma de tazas de café, es consumir entre 3 a 5 tazas al día, y la última taza que sea 6 horas antes de dormir, porque muchas veces si se consume, digamos, muy cercana a la hora de dormir, lo que se puede hacer es que la persona, digamos, no la deja dormir porque la mantiene muy activa. Entonces, obviamente, lo ideal es simplemente hacerlo 6 horas antes de dormir, una recomendación, pero la persona puede probar, digamos, si cada quien va a entrenar a las 8 de la noche y va a mirar y se va a acostar, digamos, para las 11, entonces puede probar, y si no le hace ningún efecto, listo, no hay ningún problema. También entonces en cuanto a la ansiedad y a los nervios, digamos que es como otro de los efectos que puede causar la cafeína en algunas personas, digamos que los va a mantener muy activos, o la persona va a estar, digamos, como muy ansiosa o muy nerviosa. Entonces la L-teanina lo que va a hacer es que va a paliar todos esos efectos secundarios para que la persona no, digamos
que las personas que les den como más duro esta parte de la cafeína, la L-tianina, entonces como que le baje esa parte de ansiedad, esa parte de los nervios y de la tolerancia para que la persona se relaje más. Y ya también entonces en cuanto a la tolerancia, digamos que sería lo mismo, digamos que se puede consumir durante mes y medio a 2 meses y ya luego dejar, digamos, 15 días a un mes y volver a consumirla porque puede generar, digamos, tolerancia. Entonces, a medida de que usted ya se vaya acostumbrando a lo que está consumiendo, le va a tocar estar consumiendo más, más y más. Y ya también entonces si sirve para pérdida de grasa y ganancia muscular, pues es para que rinda más durante el entrenamiento. Entonces obviamente si va a servir para pérdida de grasa y ganancia muscular, porque lo ideal es que rindamos y demos el máximo en el entrenamiento. Y también la cafeína, digamos que se utiliza mucho por el efecto termogénico que tiene, digamos, en el cuerpo. Entonces digamos que el estar consumiendo cafeína sí nos va a hacer que, digamos, estemos quemando más calorías, pero el efecto va a ser muy ínfimo con respecto a lo que vamos a necesitar diariamente en cuanto a calorías. Entonces, digamos que sí va a haber más quema de calorías, pero principalmente la cafeína se consume es porque va a hacer rendir más durante el entrenamiento y más durante una pérdida de grasa. Entonces, que lo ideal es que mantengamos toda la parte del rendimiento. Pero digamos que, por ejemplo, una persona que necesite 2.500 calorías y que, por ejemplo, la cafeína le va a quemar, por ejemplo, unas 70 a unas 100 calorías. Entonces, digamos, va a quedar pendiente 2.400 calorías más. Entonces, ahí usted ya se tiene, es que mover y tener que prestarle atención a la parte de la nutrición. Y por eso muchas veces las personas, no, es que estoy consumiendo cafeína y que para perder grasa y solamente están tomando eso y se quedan todo el día en el mueble sentados, entonces por eso no les hace ningún efecto, dicen que no sirven, pero es por lo mismo, porque es que es un pequeño complemento que le puede ayudar a la pérdida de grasa, pero es más que todo porque nos va a hacer rendir más durante el día. Y listo, eso sería entonces todo por esta nueva clase. Vamos a seguir entonces viendo los suplementos de la categoría A, esos suplementos que merecen la pena. Y recuerden entonces que nos pueden seguir en redes sociales como @duanwest.bit o @berracos para entrenar. También entonces recuerden estar tomando apuntes para la evaluación y poder llevarse en su certificado. También recuerden entonces suscribirse y también entonces acá abajo del video les vamos a dar entonces como toda la información acerca de la formación de ser tu propio entrenador y domina tu nutrición, porque este es solamente un pequeño apartado de todo lo que damos en la formación. Entonces ya simplemente como tener en cuenta eso para que las personas que quieran seguir aprendiendo más sobre nutrición, entrenamiento y demás, y quieran llevar todo un paso más allá, entonces puedan de pronto acceder a eso en caso de que quieran. Entonces, listo, eso sería todo por esta nueva clase y les deseo entonces que tengan un feliz día. Hasta luego.